Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación y por el internet. Hoy día, hermanos, continuamos con nuestra serie Gloria a Dios, la Gran Comisión. Este es el tema número 6 y hoy día vamos a ver un título preciosísimo, hermanos, que va a hacer caer, gloria a Dios, doctrinas cesadas y muchas cosas que nos habían metido y nos habían engañado. Gloria a Dios. Y la enseñanza de hoy día titula Fieles a la palabra, tal como ha sido enseñado. Esta es su primera parte. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulos 1, versículos 6, y lo vamos a leer hasta el 10. Amén. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Fieles a la palabra tal como ha sido enseñado. Primera parte. Así dice el Señor: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hermanos, Gloria a Dios. una de las evidencias más contundentes para saber quién es un genuino siervo de Dios, sea pastor, sea evangelista, es que esa persona tiene que ser fiel a la palabra de Dios tal como se le ha sido enseñado. Hermanos, en la Biblia no existe el concepto de alguien que dice: yo soy siervo de Dios, yo soy presbítero, yo soy pastor, yo soy obispo. Pero si no es fiel a la palabra de Dios y comienza a predicar sus sueños, comienza, gloria a Dios, a sacar sus filosofías, sus pensamientos de cómo deberían ser las cosas, entonces, gloria a Dios, aleluya, ese hombre no es un genuino siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no son fieles a la palabra de Dios. Porque aquel que se dice que es un verdadero siervo de Dios tiene que ser fiel a la palabra. ¿Están entendiendo? Entonces, si un pastor, gloria a Dios, si un predicador, un evangelista, un presbítero, un obispo no es fiel a lo que Jesús le mandó, entonces se duda de que sea siervo de Dios. Ya se los he dicho muchas veces: todo lo que les digan que está en la palabra de Dios, y no solamente eso, que sea conforme a lo que Dios mandó, porque hay algunos que agarran ciertos textos y los tuercen y los sacan del contexto. Por eso, hermanos, esfuércense por leer la Biblia, por escudriñarla, porque el beneficio es para ustedes. Así no van a poder ser presas fáciles de los lobos, de los falsos pastores. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿qué es lo que Jesús nos mandó? ¿Ah? ¿Qué es lo que Jesús mandó a esos siervos de Dios? ¿Ah? Hagan discípulos. Esa es la prioridad. Hagan discípulos, fórmenlo. Formen discípulos. ¿Cómo? A ver, vamos a recordar. Vayamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20, en su primera parte: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta palabra enseñándoles viene del griego didaskos y significa hacer conocer, significa enseñar, significa instruir, significa discipular. Pero todas estas enseñanzas
Gloria, todo este conocimiento tiene que estar en base a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es la prioridad para todos los líderes que están al frente de una iglesia. ¿Están entendiendo o no? Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué están enseñando el día de hoy dentro de muchas iglesias? Doctrinas extrañas. Es un evangelio diferente que nada tiene que ver, gloria a Dios, aleluya, con lo que Jesús ordenó y mandó. Aleluya. Y todas estas enseñanzas, hermanos, se contraponen a lo que Jesús mandó. Gloria a Dios. Discipulen, enseñen conforme a todo lo que yo les he enseñado. Vamos a volver a Gálatas y vamos a escudriñar, gloria a Dios, aleluya, el texto con el cual comenzamos, gloria a Dios, esta enseñanza. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Miren, dice Pablo: estoy maravillado. ¿Y qué significa? Estoy sorprendido, estoy impactado. ¿De qué se había sorprendido Pablo? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién nos ha llamado? El Padre. El Padre trae a los hombres ante Jesús, y por la gracia, ellos son salvos. ¿Qué dice? Para seguir un evangelio diferente. Evangelio, entendemos la palabra de Dios, pero diferente viene del griego heteros, que significa otro, significa así literal diferente, significa distinto, de origen desconocido. Entonces, gloria a Dios, aleluya, cuando un pastor en una congregación, en una iglesia, está enseñando cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, hermanos, tengan mucho cuidado, porque por culpa de ese tipo de enseñanzas, la gente se desvía, la gente se aparta del camino. Aleluya. Esto nació en el corazón de Satanás. Y aún dentro de las iglesias mismas, muchas personas se han apartado del camino angosto y están siguiendo un camino ancho. ¿Por qué? Porque es un evangelio diferente. Escúchenme bien. Lo único que nos puede llevar a Cristo, lo único que nos puede acercar a Él y lo único que nos puede llevar a la vida eterna es las enseñanzas de Cristo. Hermanos, lo único que puede transformar a un hombre, sea adúltero, sea fornicario, sea ladrón, sea mentiroso, es la palabra de Dios. Pero si nosotros predicamos un evangelio diferente, esos hombres nunca van a cambiar. Por eso el día de hoy muchos cristianos parecen más mundanos que cristianos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no nos están predicando el evangelio que salva, sino es otro evangelio. Versículo 7. No que haya otro, porque no hay otro. Hermanos, la doctrina de toda la iglesia cristiana a nivel mundial tiene que ser la Biblia. No hay más. No hay más. Gloria a Dios. Todas esas iglesias donde dicen: has perdido la visión de esta iglesia, eres un desobediente. Hermanos, esos hombres están mal, porque no hay otro evangelio. El único evangelio es la palabra de Dios. Amén. Pero dice: sino que hay algunos que os perturban. Y esta palabra perturban significa alterar el orden, desordenar.
Entonces, cuando te predican un evangelio diferente, alteran el orden, desordenan el orden, los mandatos que Dios dio, de predicar el evangelio tal y como nos ha sido enseñado. Aleluya. ¿Qué más dice? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como lo desordenan, quieren pervertir. Y dice que, gloria a Dios, aleluya, los perturban y quieren pervertir el evangelio. Y esa palabra pervertir viene del griego metastrefo, que significa cambiar, significa transformar, significa corromper, significa transmutar. Entonces, eso es lo que están haciendo con el evangelio de Cristo. Lo están cambiando por psicología, por filosofías humanas. Están transformando el evangelio de salvación por conceptos humanistas. Están corrompiendo la palabra de Dios. Están transmutando el evangelio, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué más dice? Versículo 8. Mas si aún nosotros, puedo ser yo, puede ser tú, sea quien sea, tenga el título que tenga, cualquiera que quiera, gloria a Dios, pervertir el evangelio, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Y esto es lo que ha pasado con muchas sectas, con muchas religiones que hoy día están proliferando en el mundo. No sé si saben cómo inició la secta de los mormones. Y su historia trata de un joven llamado José Smith, que supuestamente vino un ángel, el ángel Moroni, y trajo un evangelio diferente y le entregó el libro de Mormón. Y los mormones ponen al mismo nivel la palabra santa pura de Dios y la ponen al nivel de ese libro del Mormón. Y ese es un evangelio diferente. Pero sea quien sea que haga esto, sea un humano, sea un ángel, ¿qué dice la Biblia? Sea anatema. Aleluya. Y esta palabra anatema, gloria a Dios, viene del griego, así literal, anatema, pero con H, y significa alguien que ha sido maldecido por Dios. ¿Se imaginan? Esos hombres que están pervirtiendo el evangelio de Cristo están siendo maldecidos por Dios. Gloria a Dios. También significa que es un maldito. Y esto es lo peor. También significa que es alguien excluido del favor de Dios y entregado para destrucción. Todos esos hombres que están enseñando un evangelio diferente, que están pervirtiendo, que están perturbando a las personas con otro tipo de enseñanzas, lo que les espera es la destrucción eterna, el juicio eterno del infierno. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Versículo 9. Como antes hemos dicho, porque esta no era la primera vez que Pablo estaba advirtiendo sobre esto, también ahora lo repito, lo seguía diciendo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea maldecido por Dios, quede excluido del favor de Dios, y lo que le espera es la destrucción eterna. Hermanos, esos hombres que están corrompiendo el evangelio de Cristo no se están dando cuenta del pecado que están cometiendo, porque están desviando a muchos hombres y mujeres. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y hay vida, y mientras hay vida hay esperanza. Arrepiéntanse. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Muchos de estos pastores que han corrompido el evangelio, gloria a Dios, que han pervertido el evangelio, se hacen ver como hombres que tuvieran mucha fe. Hermano, ten fe, ten fe. Pero ellos mismos no tienen fe, porque ellos no esperan en el favor de Dios, ellos no esperan en la voluntad de Dios, sino esperan el favor de los hombres. Gloria a Dios.
Y no predican estas cosas, ¿por qué? Porque no quieren que se vayan esos hombres. Porque si se van, pierden sus diezmos, pierden sus ofrendas. Es más, a los que más aportan dentro de la iglesia, esos hombres no les dicen nada. ¿Por qué? Porque esperan el favor del hombre. Por ellos, y les predican lo que ellos quieren escuchar. Hermanos, esos son. De ellos está hablando la Biblia. Miren lo que dice Pablo. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, todo líder, todo cristiano que todavía quiere seguir agradando a los hombres, es imposible que sea siervo de Cristo. Nosotros no estamos aquí al frente para agradar a las personas. Ellos. Porque a veces hay personas, ay pastor, es muy duro el mensaje, no me gusta. Bueno, a mí qué me importa si no te gusta, porque yo no estoy buscando agradarte a ti, estoy buscando agradar a mi Señor. O a veces se quejan de las, ay pastor, sus alabanzas, mucha adoración, ¿por qué no ponemos esas marchas, esas alabanzas de júbilo y saltamos? No, hermano, porque yo debo de agradar a Dios. Y en muchas de esas alabanzas de júbilo, de marchas, la gente da rienda suelta a la carne y parecen cabras dentro de la iglesia, hermanos. Y nosotros no estamos para agradar a la gente, sino a Dios, porque yo quiero ser siervo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo? Digan amén. Y esta palabra siervo viene del griego doulos y significa esclavo. De una forma literal, así como en la antigüedad se veía personas esclavizadas por otros hombres o por otros reinos, pero también habla de una esclavitud figurada. Y esta esclavitud es voluntaria. Es decir, que nos tenemos que sujetar, subordinar ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A los hombres? A Dios. Y esto es, glorias, vuelvo a repetir, de una forma voluntaria. Y tú dices, Señor, yo te voy a obedecer y voy a cumplir con lo que tú me has mandado a hacer. Me tengo que subordinar, me tengo que sujetar a Dios y a su palabra, pero nunca a los hombres. Aquel que se quiere ir, que se vaya, ¿sí o no? Pero si se va, no es porque aquí se lo haya tratado mal, no es porque se le haya sacado el dinero o se le haya abusado, sino porque no quiere sujetarse, no quiere subordinarse, no quiere ser siervo de Cristo. Aleluya. Entonces, todo verdadero siervo de Dios tiene que cumplir con lo que Jesús nos ha mandado hacer, de predicar la palabra de Dios tal como nos ha sido enseñada. Aunque a la gente no le guste, aunque te digan, ay no, yo no voy a tu iglesia porque tu pastor es muy duro. No, yo no soy el duro, hermanos. Yo no escribí la Biblia. Díganle al Señor, díganle al Espíritu Santo, porque Él fue quien inspiró esta santa palabra de Dios, no yo. Entonces, gloria a Dios, nosotros tenemos que predicar, tenemos que ser fieles. Por eso los apóstoles le pedían valor a Dios para predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren saber más del Señor? Amén, gloria a Dios. Escúchame, solo eso es la primera parte. Y eso es algo bueno. Señor, yo quiero conocer más de ti. Pero la segunda parte, ¿saben en qué consiste de esto? En que te va a tocar predicar la palabra, tal como te ha sido enseñada. Y a veces la palabra de Dios es agresiva. Hoy día muchos están aguando la palabra de Dios, están diluyendo la palabra de Dios. Y cuando ven a alguien que está mal, está enfermo, está en pecado, ay, ven a Cristo, hermanito. Dios te quiere sanar, quiere solucionar tus problemas. Mentira. Tienes que decirle a ese hombre, como dice la palabra, si mueres en tu pecado, te vas a ir a arder al infierno. Pero ¿cuántos hacen eso? Muchos no tienen el valor para predicar la palabra de Dios tal y como es. Por eso pídele valor de nuevo al Señor.
para cuando te toque predicar su palabra. Ay, es que me da pena, que tiene su hijito chiquitito. ¿Y qué vas a hacer? ¿Piensas que tú eres más bueno que Dios? ¿O por lo que le dices esas palabras Dios se va a conmover? Hermano, Dios no se conmueve viendo a una persona llorar, sufrir, por más que tenga cáncer terminal. No se conmueve de eso. ¿Saben cómo se conmueve Dios? Cuando alguien tiene fe en Él y le obedece y cree en Él. Esa es la forma en cómo conmover a Dios. Porque dice, este mi hijo me cree, confía en mí. Y todo lo que le está pasando, yo voy a hacer que sea para su bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. Entonces, tenemos que cumplir con lo que Jesús nos ha mandado hacer. Predicar tal y como nos ha enseñado Él. Pero estos falsos les han hecho creer a la gente que son los ungidos del Señor. Y de esta forma están sometiendo a las personas, los amedrentan, los manipulan y cometen toda clase de abusos en contra de ellos. Pero vamos a ver si todo esto tiene respaldo bíblico. Bien. Y lo triste es que muchos cristianos creen que todo esto es verdad. Y cuando hablan ellos acerca de su pastor, y ustedes también lo han debido escuchar, comienzan a decir así: uy, mi pastor es muy ungido, tiene una unción tremenda del Señor. Es más, Él es el ungido del Señor. Y así hay muchos cristianos alrededor de todo el mundo que hablan así de sus pastores, de sus profetas, de sus apóstoles, de sus reverendos. Estos son los ungidos del Señor, así que no los toquéis. Pero hoy día vamos a estudiar si todo esto es parte del Evangelio de Cristo o es que es un evangelio diferente. ¿Será verdad que hay hombres ungidos? ¿O hombres más ungidos que otros? Y lo primero que veremos es ver de dónde viene esta costumbre de ungir entre los judíos. Ahí nació esto. Recordemos, hermanos, que la gran mayoría de los judíos eran ganaderos, tenían ovejas y vacas. Por lo tanto, el oficio de ellos era de ser pastores. La gran mayoría de los israelitas eran pastores, por si no lo sabían. Y para que a las ovejas, principalmente, porque tienen mucha lana, no se les entrara garrapatas, chinches en las orejas, porque esto les producía una infección mortal. Y las pobres ovejitas, cuando se le entraba la garrapata, el chinche, ¡pah!, morían. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya, los judíos tomaban aceite y derramaban sobre la cabeza de la oveja y le chorreaba todo. Entonces, gloria a Dios, aleluya, cuando hacían esto con el aceite, los bichos resbalaban, caían y no podían llegar a las orejas. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya, a esto le llamaban los judíos: nuestra ovejita está ungida, está protegida de los bichos. ¿Están entendiendo? De ahí nació esto. Pero ¿cómo se aplica esto en la palabra de Dios? Hay 3 palabras en la Biblia que nos habla acerca de esto. La primera está en el Antiguo Testamento y es la palabra Mashiach, que significa aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Pero en el Nuevo Testamento aparece la palabra griega kyrio, que significa untar o frotar con aceite y por implicación consagrar para un oficio o servicio religioso. La otra palabra en el Nuevo Testamento es aleifo y significa ungir, pero no tiene una connotación religiosa. ¿Por qué? Porque entre los judíos había una costumbre que cuando venía alguien lo ungían con aceite, gloria a Dios, a un invitado, por cortesía,
Así como a nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan? El aceite de alabastro o el perfume de alabastro. Gloria a Dios. Y le ungieron, gloria a Dios, desde la cabeza. Pero eso no tiene una connotación religiosa, sino simplemente es por cortesía. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa era una tradición o costumbre entre los judíos que se untaban con aceite. Gloria a Dios. Era un perfume a veces. Escuchen, esto de ungir se hacía de una forma simbólica. Gloria a Dios. Para señalar que Dios había separado a alguien o algo para un servicio especial. Gloria a Dios. También se usaba el aceite para el aseo de las personas. En ese tiempo no existía jaboncillo, hermanos. Y como eran humanos, seguramente, gloria a Dios, sudaban y les olía las axilas, sus partes íntimas, y usaban este aceite que echaba un perfume y les servía para el aseo corporal. Lo usaban también para limpiar animales, como lo vimos en el caso de las ovejitas, para limpiar objetos. También el aceite se usaba como combustible. También se ungía enfermos. También lo usaban para ungir a los muertos, porque los muertos desprenden un olor, ¿no ve? Y en ese tiempo, gloria a Dios, no había formol. Entonces los ungían con este aceite y con algunas otras hierbas. Escuchen bien, hay varios usos que le daban al aceite en el Antiguo Testamento, y eso quedó como costumbre para todos los judíos. Gloria a Dios. Uno de los usos que le daban al aceite, gloria a Dios, es que ungían los objetos de culto. Todos los objetos que estaban en el tabernáculo, ¿se acuerdan? En el tabernáculo de Moisés, ahí pusieron el arca del pacto, gloria a Dios, aleluya, el candelabro de 7 brazos, amén. Aleluya. Entonces ungían todos los objetos, gloria a Dios, que iban a entrar en el tabernáculo. Luego ya cuando construyeron el templo, hacían lo mismo. Todos los objetos de culto los ungían con aceite. Número 2, también ungían a los sacerdotes. Gloria a Dios, a los que iban a estar al frente, gloria a Dios, del tabernáculo del templo. Y vamos a ver algunos textos de cómo también ungieron a Aarón, a sus hijos y a todos los levitas. Número 3, los reyes eran ungidos para un servicio civil, no sacerdotal. En el Antiguo Testamento podemos ver que ungieron a Saúl, también ungieron a David y a otros reyes, hermanos. Aleluya. Y número 4, los profetas eran ungidos para el servicio al Señor. Pero, escuchen muy bien, ahora aquí, estén atentos. Pero en el Nuevo Testamento, el único que aparece como ungido es el Señor Jesucristo. Vayamos a a Lucas. Capítulo, hay varios textos, pero solamente vamos a ver unos 3 para que ustedes puedan entender esto. Lucas capítulo 2, versículo 26. Y había una promesa que Dios le había hecho a un hombre de Dios llamado Simeón. Y miren lo que dice, versículo 26. Lo estudiamos en el Evangelio de Lucas. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. ¿A quién estaba señalando el ungido del Señor? A Jesús. Ahí mismo en Lucas, el capítulo 4, versículos 18 y 19. Miren lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿cómo fue la forma en que ungieron a Jesucristo? ¿Le empaparon con aceite como hoy día se ve? ¿O a qué se está refiriendo?
Recordemos que el aceite es solamente un símbolo del Espíritu Santo, nada más, un símbolo. Vayamos, gloria a Dios, aleluya, Hechos capítulo 10. Aquí vamos a ver con claridad esto. Hechos capítulo 10, versículo 38, para que entiendan, hermanos. Y para esas personas que no conocen la Biblia, espero que esto les sirva. Miren lo que dice. ¿Cómo Dios ungió con aceite empapándole desde la cabeza? Así dice. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿de qué forma había sido ungido el Señor Jesús? Por el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Y aquí vemos claramente, si somos observadores, que Jesús es el ungido de Dios. Y nadie más. No hay nadie que aparezca como ungido de Dios. Ni Felipe, ni Juan, ni Pablo, ni nadie. Ningún apóstol o discípulo aparecen como ungidos. ¿Lo pueden ver, hermanos? Amén. Nadie. Solamente, ¿quién es el ungido del Señor? ¿Quién? Jesucristo. Pero hoy día, ¿cómo es? ¿Ah? Hay tantos ungidos, hermanos. No toques al ungido de Jehová. Y amenazan: si tú me tocas, si tú hablas mal de mí, te va a venir esto y aquello, porque yo soy el ungido de Jehová, o el ungido del Señor. Hermano, y ese es, gloria a Dios, una herejía. Es algo herético. ¿Por qué? Porque el único que es el ungido del Señor es Jesucristo. Amén. Hermanos, todo esto es un evangelio diferente. Y dicen estos falsos ungidos, miren, piensan que pueden mandonear a Dios Espíritu Santo. Y cuando están ahí en sus iglesias, hoy habrá una unción especial en este lugar, como diciéndole al Espíritu Santo: ella, unge de canto. Aseguran: tú tendrás una doble porción de su espíritu. ¿Qué? Hermanos, y esa es una enseñanza de, gloria a Dios, de Elías y Eliseo, cuando Eliseo le pide una doble porción y sacan todo del contexto, hermanos. Y aseguran. ¿Quiénes son esos payasos para decir eso? Y otros usan esta unción como un fetiche, como si fuera brujería. Llévese su trapito ungido, llévese el pañuelito ungido y unja a su esposo para que cambie, unja a su hijo para que cambie, póngale debajo de la almohada este pañuelito. Hermanos, lo que va a pasar es que tu esposo se va a endemoniar, tus hijos se van a endemoniar, porque eso es fetichismo, eso es brujería. Gloria a Dios. La única forma en que un hombre, un joven puede cambiar es, ¿cómo? Creyendo en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre los hombres? Habrá hombres ungidos. Se más especifica sobre los cristianos. ¿Los cristianos seremos ungidos o no seremos ungidos? ¿O hay un grupo especial que solamente ellos son los ungidos? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Aleluya. Esto es importante, hermanos, que lo sepan, para que no les engañen. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 21. Miren lo que dice. Pero vosotros, y cuando dice aquí Juan vosotros, ¿a quién se está refiriendo? A los cristianos, a ti, a mí y a todos los hombres que creen en Cristo.
Pero vosotros tenéis ¿qué? La unción del Santo. Y cuando dice la unción del Santo, ¿a quién se está refiriendo? ¿Ah? Al Espíritu Santo. Esa es la unción que tiene el Santo, el Espíritu Santo. No es aceitito que te van a derramar en tu cabeza. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué les encargó? No se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y fuego. Porque el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Los guiará a toda verdad. ¿Quién nos guía a toda verdad? Por eso nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe. Porque cuando tú oras, cuando estás estudiando la Biblia, el Espíritu Santo mismo, gloria a Dios, te va a revelar las cosas ocultas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gloria a Dios, en 1 Corintios, que Dios tiene preparado cosas ocultas para aquellos que lo aman. ¿Y quién nos revela esas cosas ocultas? El Espíritu Santo. Por eso aquel que no es hijo de Dios, que no tiene la unción del Santo, no puede entender estas cosas. ¿Ustedes entienden lo que les enseño o no? ¿O no les entra? Amén. Pero si no te entras, porque algo está pasando. Pero si estás entendiendo, es ¿por qué? Porque tienes la unción del Santo. Saltemos, versículo 27, en el mismo capítulo 2 de Primera de Juan. Pero miren lo que dice. Pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, o sea, el Espíritu Santo. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él, en Cristo Jesús, en el Santo. ¿Están entendiendo? Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Aquí, unción, escúchenme bien, es la palabra griega crisma. Y aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y crisma significa ungüento, significa unción, significa untado, significa ungido. Es decir, el otorgamiento especial del Espíritu Santo. Eso significa que se nos ha dado el Espíritu Santo, se nos ha otorgado el Espíritu Santo. Escuchen, todos los cristianos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Todos los que creen en Jesucristo, todos, sin excepción. Los cristianos somos ungidos del Señor. Amén, gloria a Dios. Yo soy un ungido del Señor. Amén. Tú eres un ungido del Señor. Amén. Todo aquel que cree es ungido del Señor. Amén. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Y no solamente está hablando de un grupo de élite entre los cristianos, que solo ellos tienen dones especiales o que son superiores a los demás. Esto es otro evangelio. Este es un evangelio diferente. Gloria a Dios, porque ellos se creen los únicos ungidos, los especiales, pero eso es una mentira. En Efesios capítulo 1 versículo 13, no lo busquen, dice que todos los cristianos hemos sido sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos ha ungido a todos los cristianos con su Santo Espíritu. Recordemos que la unción que se hacía era para separar o para consagrar o hacer a una persona especial. O alguna cosa, algún utensilio glorioso. Cuando se ungía con este aceite se hacía especial. Eso se veía en el Antiguo Testamento. Y todo esto, hermanos, escúchenme bien, es tipo y sombra de lo que había de venir. Y lo estamos viviendo ahora, la iglesia de Cristo.
Hemos sido separados del mundo, ¿sí o no? Los cristianos. Hemos sido separados. Todos. Todos. No hay uno que, no, yo no he sido separado, no. Todos hemos sido separados. ¿Para qué? Para el servicio del Señor. ¿Se acuerdan que somos un cuerpo? Y cada uno de nosotros tiene que cumplir una función. Por ellos. Es la sombra de lo que estamos viviendo hoy. A nosotros se nos ha ungido con el aceite del Espíritu Santo. No es literal. Ya tenemos la unción y hemos sido separados del mundo y para el servicio del Señor. No solo es un grupo especial al cual Dios unge, sino a todos los que creen en Cristo Jesús, se arrepienten de sus pecados y obedecen su palabra. No se dejen manipular ni engañar por esos falsos. Escuchen, vuelvo a repetir, es una mentira que hay personas que tienen más unción que otras. Por favor. ¡Ay, qué ungido este pastor! Y ahora por las personas y se caen, se botan patas arriba. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, en la segunda parte de esta enseñanza, de que tenemos que ser fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Tal y como se nos ha sido enseñada. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es una mentira. Simplemente, escuchen, pero entonces, ¿por qué hay personas que cuando oran se sanan? Simplemente que Dios a esa persona le dio el don de sanidad. Nada más. Y a otro no le dio. A otro le dio el don de lenguas. A otro le dio el don de servicio. Ahora a otro le dio el don ministerial de pastor, de evangelista. Simplemente es eso. Y Dios da a cada quien como Él quiere. ¿Están entendiendo o no? Entonces todos aquellos que dicen, este es más ungido que el otro pastor, es antibíblico. Eso es mentira. Gloria a Dios. Estos falsos ungidos que hablan de todo esto, es que tuercen ciertos pasajes de las Escrituras, hermanos. Ciertos pasajes. Uno de ellos es Éxodo, capítulo 30. Y aquí está más claro. Hay otros pasajes también que estos sinvergüenzas tuercen para manipular, para abusar de las personas. Pero hoy día, a través de las Escrituras, vamos a ver y vamos a desenmascarar a estos falsos. Éxodo capítulo 30, gloria a Dios, versículos 25, y lo vamos a leer hasta el 31. Escuchen. Y harás de ellos aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. O sea, no podía hacerlo cualquiera. Tenía que ser un artesano, un perfumista. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así las consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, porque ellos eran los sacerdotes levitas, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Entonces, muchos pastores, basándose en estos versículos y otros versículos, argumentan que se pueden ungir autos, casas, negocios, iglesias, o sea, el auditorio donde se reúnen. Pero todo eso es antibíblico, hermanos, por favor. No sé si han visto cuando se trasladan de local y, gloria a Dios, comienzan a ungir el altar, el púlpito. Eso es antibíblico. Gloria a Dios. Porque el auditorio donde estamos, hermanos, esa no es la iglesia de Cristo. Y muchos idolatran este lugar, el púlpito, el altar. ¡Ay, ahí está la presencia de Dios!
Eso es fetichismo. Y quieren encerrar a Dios entre cuatro paredes. Y eso no se puede. Gloria a Dios. En la antigüedad, evidentemente, gloria a Dios, en el templo de los judíos, en el tabernáculo, ahí estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Pero ahora, ¿dónde mora Dios? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros. Ahora Dios mora en nosotros. Y este es un lugar simplemente donde nos reunimos. Y es como cualquier casa. No tiene nada especial. Eso es fetichismo. Gloria a Dios. Y ungen los negocios, ungen los carros, ungen todo, hermano. Y todo eso es antibíblico. Este es un invento recaudatorio. Porque el pastor, cuando va a ungir una casa, a ver, hermanito, ¿cuánto me vas a ofrendar? Inclusive hay sinvergüenzas que piden el 10% del costo de la casa. Es decir, si la casa cuesta $100,000, le dicen $10,000 aquí. Son unos sinvergüenzas, ladrones, que si no se arrepienten, la mano de Dios los va a aplastar como moscas. Gloria a Dios. También otros se ponen a ungir personas. Hermano, ven. Hermano, al enfermito, pa. Al muerto, pa. Y todo eso es fetichismo. Tengan mucho cuidado con todo esto. ¿Por qué? Porque más parece brujería. A mí también me lo enseñaron mal. Yo también hacía esas cosas de las cuales me arrepiento. Pero todo esto me pasaba porque era flojo. Porque no leía y me arrepiento, hermanos. Pero ahora que leo, ahora que entiendo la Biblia, hermano, se abrieron mis ojos y ya no me engañan. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces, recordemos que aquí en Éxodo, hermanos, se está ungiendo los utensilios del tabernáculo. No se está ungiendo cualquier cosa. Ese aceite era para consagrar los utensilios para el servicio en el templo, que más tarde se trasladó al templo que construyeron. Y todo esto es tipo y sombra de lo que estamos viviendo hoy. Cada cristiano simboliza ese utensilio. ¿Por qué? Porque estamos consagrados y separados para el servicio del Señor en diferentes funciones dentro de la casa de Dios. ¿Lo pueden ver, sí o no? ¿Está claro o no? Amén. Porque si no estás entendiendo, hermano, ¿qué pasa? No tienes la unción del Santo. Hermanos, en ninguno de estos versículos está diciendo que debemos ungir nuestras casas, nuestros autos, nuestros negocios, los auditorios, a las personas. ¡Nada! Amén. Hay algunos que llegaron al extremo. Ungen ciudades. Así como esta ciudad en la que vivimos, Oruro, Bolivia, donde hay mucha idolatría, mucho paganismo. Y a veces pastores bien intencionados, vamos a ir alrededor de Oruro con nuestro aceitito y vamos a ir a ungir. También ungen la ruta del carnaval. Sí. Seguramente personas que nos ven en otros países conocen este carnaval de Oruro, que es famosísimo, porque adoran al mismo diablo. Y muchos hermanitos, entre comillas, van por toda la ruta del carnaval con su aceitito ungiendo. Sí. Hermanos, todo eso es brujería. Todo eso es pecado, es fetichismo. Otra cosa muy importante: el aceite con el cual ungían en el Antiguo Testamento no era cualquier aceite. No lo podía preparar cualquier persona. Tenía que ser un perfumista especializado. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Los aceites que se usan hoy día, hermanos, generalmente todos usan aceite de oliva en las iglesias y otros tipos de aceites. Gloria a Dios. Así que, hermanos, lo que están haciendo hoy día solamente es brujería y fetichismo. Miren lo que dice ahí mismo en Éxodo capítulo 30, pero en el versículo 22 al 24. Van a ver que este aceite no era cualquier aceite. Miren lo que dice. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 y de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Entonces, hermanos, este aceite era especial.
Pero todo esto, hermanos, tiene una enseñanza que lo vamos a ver más adelante. Porque hay una advertencia para todos aquellos que quieran hacer un aceite similar a este aceite de unción. Miren lo que dice en el versículo 32 y 33. Sobre carne de hombre no será derramado este aceite. Pero pastor, ahí dice que ungieron a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Sí, porque ellos estaban llamados a un servicio especial. No es que ungían a todos los judíos. A ver, ven, te voy a ungir. No. No es como hoy día, hermanos. Hoy día todo lo que se hace es herético. Era prohibido ungir con este aceite a cualquier hombre, a menos que sea un sacerdote o levita. No será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Versículo 33. Cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Cualquiera que en esos tiempos tratara de imitar este aceite y poner a cosas extrañas que no sean los utensilios de la iglesia o hombres separados para Dios, eran cortados del pueblo, los botaban, los excomulgaban del pueblo de Israel. Hermanos, y todo esto tiene una enseñanza para los cristianos de hoy. Hermanos, no podemos alterar la palabra de Dios. No podemos aumentar ni disminuir. No podemos alterar la forma en que Dios unge con el Espíritu Santo a su pueblo. Porque hoy día, hermano, si tú no hablas en lenguas es porque no tienes el Espíritu Santo. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Quieres recibir? Repite estas palabras. Haz esto, ora de esta forma para que recibas. Hermano, y eso es antibíblico. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando tú crees en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados. En ese momento el Señor te sella con el Espíritu Santo. Vamos a ver la forma correcta. Miren, y todo esto se recibe ¿cómo? ¿Por obras o por fe? ¿Ah? Por fe. Gálatas capítulo 3 versículo 2. Miren lo que dice el Señor. Gálatas capítulo 3 versículo 2. Miren lo que Pablo les está diciendo a los de Galacia. Porque igual habían venido judíos y los querían desviar. Les decían, ustedes han recibido el Espíritu Santo por obras. Pero miren cómo Pablo los confronta. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas insensatos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Haz esto, repite estas palabritas. Si no hablas en lenguas, no tienes ¿Así dice el Señor? ¿Cómo se recibe? Por fe. No todos dentro de la iglesia cristiana van a hablar en lenguas. No se dejen engañar. Entonces, gloria a Dios, eso lo hemos recibido por fe. Y todos esos hombres que están alterando la forma de recibir al Espíritu Santo, Dios un día los va a juzgar porque están mintiendo, están presentando un evangelio diferente. La única forma de recibir el Espíritu Santo es por fe en Cristo Jesús. Entonces no podemos añadir o quitar o imitar la forma en que el Espíritu Santo se mueve. Dios, hermanos, hoy día hay muchas manifestaciones que nada tienen que ver con el Espíritu Santo. Hay gente que, gloria a Dios, se pone a temblar. Hay gente que, gloria a Dios, se bate, gloria a Dios, como si tuviera, gloria a Dios, no sé, algo. Hermanos, y muchos aseguran que este es el poder del Espíritu Santo. Pero quiero decirles, hermanos, no es mi opinión. Todo lo que hacen esos hombres no tienen un respaldo bíblico. Y comienzan a gritar y comienzan a chillar. Hermanos, no tienen respaldo bíblico. Hermanos, los dones del Espíritu Santo son genuinos. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo sé que sigue en vigencia el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Yo sé que sigue en vigencia el don de sanidad, el don de milagros.
el don de sabiduría, el don de conocimiento. Pero hay una forma correcta, como manda la Biblia, en que el Espíritu Santo se manifiesta. Gloria a Dios. Pero hoy día todo es un caos, todo es un desorden dentro de la iglesia. Y están alterando la palabra de Dios, porque la Biblia no manda en ninguna parte hacer desorden en la iglesia. Y están presentando un evangelio diferente. Y están haciendo un show. Cada domingo se caen, cada domingo se botan. Yo no niego que ante la presencia de Dios uno cae tirado al suelo. Gloria a Dios. Le ocurrió, gloria a Dios, a Pablo y se botó ante la presencia de Dios. Le pasó a Juan, ahí cuando recibió la revelación, y se botó. Pero no es pues cada semana como para hacer un show. Lo hicieron una vez y ¡zas! Pero estos hombres hacen un show y ni siquiera se caen adelante, patas arriba, hermanos. Gloria a Dios. Yo nunca vi, no hay un texto en la Biblia que me muestre que cuando una persona se acercaba ante la presencia de Dios, atrás, patas arriba. No, no hay. Siempre caían adelante, postrados, reconociendo la majestad de Dios. Pero todo esto es un evangelio extraño. Y muchos de ellos argumentan, es que el Espíritu Santo me guió. Quiero decirles una cosa, y esto es claro. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a ir en contra de lo que Él mismo inspiró? No. ¿Ustedes creen que Él va a escribir con la mano y va a borrar con el codo? Imposible. La Biblia dice cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Y da la recomendación a todas las iglesias que todo dentro de la iglesia se haga decentemente y en orden. Y que si alguno habla en lenguas, pero si no hay un intérprete de las lenguas, que se calle dentro de la iglesia. Y que sea por turno. 1, 2, máximo 3. Y que no haga un show. Y pone ahí un ejemplo Pablo. Los de afuera sienten un inconverso y los vean, si no van a decir que están locos. Por eso los cristianos el día de hoy nos ven como locos. Porque no respetan el orden de Dios. No respetan lo que el Señor enseñó y están alterando la palabra de Dios. Y esas manifestaciones que hoy día hay dentro de la iglesia cristiana, más parecen una imitación de otras religiones, principalmente de esas religiones orientales. Y esto no es el aceite de la unción que tipifica al Espíritu Santo. Este es un aceite falso, es una imitación. Así como advierte Dios en el Antiguo Testamento, que el aceite verdadero tenía una fórmula especial. Y nadie podía imitar esa forma. Y hay una forma correcta en que el Espíritu Santo se manifiesta y se da a los hombres. Y eso está aquí en la palabra. Así que, hermanos, lean más la Biblia para que no sean engañados. Amén. Amén. Entonces, esta receta del aceite, escúchenme bien, era exclusivo para los judíos. Nosotros, la iglesia gentil, no hemos sido llamados a hacer nada de esto, pero tiene una enseñanza para nosotros. Todo esto es tipo y sombra de lo que el Espíritu Santo es para nosotros el día de hoy. Ya lo dijimos, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo y hemos sido separados del mundo para servir al Señor. Escúchame bien. Y sé que muchos hoy día van a decir, ¡ay! Tanto tiempo he sido engañado. Porque voy a derribar muchas creencias que ustedes tenían. Miren lo que dice. Perdón, escuchen lo que les voy a decir. En el Nuevo Testamento no se unge nada. ¿Qué? Sí, no se unge nada. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Pero en Santiago capítulo 5, versículo 14 dice que se unge a los enfermos. Y todos sacan eso, pero vamos a escudriñar. Vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14. Y este es un texto que han torcido muchos. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Miren, lo primero que aquí Santiago está asegurando,
que también los cristianos podemos enfermarnos, ¿sí o no? No es como enseñan hoy día muchos pastores: los cristianos no se deben de enfermar. ¿Verdad que sí nos enfermamos? Amén. ¿Cuántos tuvieron COVID? Amén. ¿Cuántos se enfermaron? Amén. ¿Sí o no? Pero oramos y Dios los levantó, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces los cristianos también enfermamos. Aquí lo está asegurando la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que dice: llame a los ancianos de la iglesia. Y aquí cuando dice ancianos de la iglesia se refiere a los pastores, presbíteros, gloria a Dios, aleluya, obispos de la iglesia. Y oren por él. Ahora viene lo controversial: ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vamos a estudiar esta palabra ungiéndole. Esta palabra ungiéndole viene del griego aleifo, lo que vimos al comenzar, y significa ungir, frotar, cubrir, embadurnar todo el cuerpo como remedio. Esto no tiene una connotación religiosa, el problema está en la traducción. Frótenle, hasta que vengan los pastores, frótenle, únjanle, cúbranle todo el cuerpo. Glorioso. Es decir, lo que Santiago está diciendo es que al enfermo le deberían aplicar el ungüento, que era el aceite, froten todo su cuerpo, porque ese era el tratamiento médico de su época. En esos tiempos no había inyecciones, no había ampicilinas, no había jarabes, no había nada. Y el tratamiento médico era con el aceite, y se ungían el cuerpo, así como el mentizán que tenemos en Bolivia. Y cuando nuestros hijitos están enfermos, los ungimos, frotamos, embadurnamos cuando se resfrían. ¿Están entendiendo? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Si nosotros vamos al versículo 15, vamos a ver quién es el que sana. Si el aceite o qué. Miren lo que dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, aquí claramente dice que es la oración acompañada de la fe. ¿En quién? ¿En quién tenemos que tener fe? Señor. En el Señor. Esa oración en fe al Señor, esa era la que sanaba al enfermo, y no el aceite. Lo que hoy día están haciendo es fetichismo, y están ungiendo a diestra y a siniestra. Hermanito, estás enfermo, ven, te voy a ungir. Y piensan que el aceite tiene un poder mágico, y hace que las personas pongan su fe no en el Señor, sino en el aceite. ¿Han escuchado de esos hermanitos? Hermanito, úngame con aceite, por favor, aceite. ¿Qué es eso, hermanos? A ese hombre, a ese pobre cristiano, le han desviado de la fe que tenía que poner en Cristo, y han hecho que su fe la ponga en el aceite. Y eso es herejía, hermanos. Hermano, la oración acompañada de fe es la que va a levantar al enfermo. ¿Qué más dice? Y el Señor lo levantará, si está en su voluntad, ¿sí o no? Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Escuchen, vuelvo a repetir: no hay un solo aceite en el mundo entero que tenga un poder mágico para sanar enfermos. Los cristianos de hoy día critican a esta secta Para de Sufrir, pero están igualitos. ¿Han visto esos los de la secta Para de Sufrir? Llévese el aceite de la unción y unja a sus enfermos para que se sanen. Y hay muchos pastores que están haciendo lo mismo. Vuelvo a repetir: el aceite entre los judíos era un ungüento, era la medicina de sus tiempos, y nada más. ¿Están entendiendo? Hermanos, todo esto es brujería y va en contra de la soberanía de Dios. Porque si Dios quiere, lo sana, ¿sí o no? Amén. Pero si Dios no quiere, no lo sana. Así como Pablo
Le he rogado 3 veces al Señor que quite este aguijón de mí, pero me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Repito, el aceite era la medicina de esos tiempos y nada más. Entonces, todo esto son prácticas del Antiguo Testamento. Y en muchas denominaciones, cuando van a levantar pastores y caen en ese pecado también, los ungen con aceite, así como a los sacerdotes, y les hacen sentar, ponen sillitas ahí, a ver, pastor laico, pastor licenciado, pastor reverendo, apóstol, profeta, y ahí su lista, y con aceite los están vaciando en sus cabezas. Todo eso es brujería, fetichismo, porque todos los cristianos ya hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Pregunta, ¿todo esto es bíblico? ¿Ah? ¿Todo lo que hacen las iglesias de hoy es bíblico? Es un evangelio diferente. Hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento enseña que para levantar un pastor solo se les debía imponer las manos. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque también de la imposición de manos han hecho algo mágico, algo místico. Y la próxima semana vamos a ver su segunda parte de esta enseñanza. Pero ¿por qué pasa todo esto? Alguien dirá, porque quieren judaizar la iglesia de Cristo. ¿Qué significa esto? Muchos por ignorancia piensan que la iglesia de Cristo reemplaza al pueblo de Israel y tienen que hacer las cosas que hizo Israel, y ese es un error. De ahí nacieron sectas. ¿Han visto? Hay un grupo de los israelitas, ¿han visto? Y se hacen crecer sus cabellitos largos, sus chivitos, toda esa herejía. De ahí ha nacido, hermanos, gloria a Dios, la iglesia del séptimo día, que quieren imponer el sábado y que esto, que aquello. Hermanos, por eso la iglesia está como está. Y muchos cristianos evangélicos en la actualidad quieren judaizar la iglesia de Cristo. Y eso es pecado. Eso es una herejía. Gloria. Ese no es el mandato para la iglesia gentil. Hermanos, todo esto es un evangelio diferente que nada tiene que ver con la iglesia de Cristo. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.